Nunca olvidaré la noche del 7 de mayo. No por algo romántico, sino porque vi a mi mujer entrar en un portal de lavapiés con un hombre, y no salió hasta 2 horas después. Yo ni siquiera debía estar allí. Estaba cenando con un cliente cerca de Atocha, y al salir decidí caminar hasta la estación de embajadores para despejarme. Fue pura casualidad. Entre la gente que iba y venía, vi su chaqueta roja, la misma que llevaba por la mañana cuando se fue al trabajo, y pensé, qué raro, Laura dijo que esta noche tenía reunión online. La seguí por inercia, no por desconfianza. Al menos eso me repetí. Caminaba rápido, mirando el móvil, sonriendo de una forma que hacía tiempo no veía en casa. Llegó a ese portal antiguo, llamó a un timbre y, segundos después, un tipo alto, con barba y camisa blanca, bajó a abrirle. Él la abrazó como quien abraza a alguien que lleva tiempo esperando, y ella le correspondió sin ninguna prisa. Me quedé paralizado, pegado a la pared, sintiendo como la sangre me golpeaba en las sienes. No había excusas que inventar, no era un malentendido. Ella subió con él y la puerta se cerró. Ni siquiera sabía si tenía más rabia o miedo, pero sí tenía claro que no me iba a mover de allí hasta verla salir. En ese momento no imaginaba que esas 2 horas, parado frente a un portal anónimo, serían el inicio de una historia que me iba a cambiar la vida por completo. Cuando por fin la vi salir, eran casi las 11:30 de la noche. Ella bajó despacio, con el pelo algo despeinado, sonriendo mientras el tipo le hablaba cerca del oído. Le tocó la mano como quien no quiere que el momento termine y él, sin importarle la calle medio vacía, le dio un beso rápido en la comisura. Laura no se apartó, ni miró alrededor, como si para ella no existiera nadie más. Me mantuve a unos metros, intentando no perderlos de vista. Él se giró hacia la entrada y ella se quedó un momento mirando la puerta antes de sacar el móvil del bolso. Caminó en dirección contraria a la mía, hacia la parada de metro, y fue entonces cuando decidí seguirla a cierta distancia. El trayecto fue silencioso para mí, solo escuchaba el eco de mis pasos y el ruido del tráfico lejano. Al llegar a la estación, validó el abono transporte y bajó las escaleras mecánicas sin mirar atrás. Me quedé en la calle, con la certeza clavada en el estómago de que no podía dejarlo así. No iba a fingir que no había visto nada, pero tampoco iba a lanzarme a una discusión en caliente. Tenía que entender qué estaba pasando, y para eso necesitaba información. Esa noche, cuando llegó a casa, yo estaba en el sofá viendo las noticias, o al menos fingiendo hacerlo. Entró con una calma irritante, dejó el bolso en la mesa y se acercó a darme un beso en la mejilla. Me contó que la reunión se había alargado más de lo previsto y que luego había pasado por un supermercado a comprar unas cosas para el desayuno. Le pregunté qué había comprado y me respondió que bollería y leche, señalando una bolsa en la encimera. No había ninguna prisa en sus gestos, ningún nerviosismo aparente, lo que me hizo pensar que llevaba tiempo ensayando excusas. Pasé los días siguientes observando con atención sus movimientos. Noté que los martes y jueves salía siempre un poco más arreglada, con ropa que normalmente reservaba para ocasiones especiales y que llegaba más tarde de lo habitual. No eran retrasos escandalosos, quizás media hora o 40 minutos, pero lo suficiente para que empezara a cuadrar las piezas. Una compañera de mi trabajo, que vive cerca de Lavapiés, me confirmó que en esa zona hay varios estudios pequeños alquilados como apartamentos temporales. Me dio 2 direcciones que coincidían con la calle en la que la había visto aquella noche. Decidí comprobarlo un jueves. Le dije a Laura que tenía que quedarme en la oficina hasta tarde por un informe urgente. Salí a las 6:30 y me fui directamente a esa calle. Me aposté frente al portal donde la había visto entrar y esperé. A las 7:10 apareció, caminando con paso rápido y mirando el móvil. No hizo ninguna llamada antes de llegar, simplemente tocó el timbre y esperó. Minutos después,
El mismo hombre bajó a abrirle y esta vez la besó directamente en la boca, sin ningún intento de disimulo. Ella entró y la puerta volvió a cerrarse. No necesité ver más para confirmar lo que temía, pero aún quería saber quién era él. Me quedé cerca, y al cabo de una hora, vi salir a un vecino con el que inicié una conversación casual. Fingí estar buscando un piso para alquilar por la zona y le pregunté si el edificio tenía viviendas libres. Me dijo que no, que solo había estudios alquilados a particulares y que en el segundo piso vivía un tal Sergio, diseñador gráfico, muy simpático con todo el mundo. No hizo falta que dijera más. A la mañana siguiente, mientras Laura se duchaba, busqué su agenda de contactos. Encontré un Sergio G. guardado sin apellido, algo que me pareció sospechoso, porque normalmente ponía los apellidos completos. Había varios mensajes recientes, pero todos muy breves, como si se cuidaran de no dejar demasiadas pistas. Uno de ellos decía hoy sí, enviado 2 horas antes de que la viera entrar al portal. Tenía las piezas principales, el lugar, la persona y una rutina establecida. Lo que me quedaba por entender era cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Durante esa semana, repasé mentalmente todos los cambios en su comportamiento de los últimos meses. Recordé que en marzo empezó a salir más temprano de casa, alegando que tenía que llegar antes a la oficina por un nuevo proyecto. También empecé a notar que evitaba planes en los que yo estuviera presente con sus compañeros de trabajo. Siempre tenía una excusa para que yo no la acompañara, y ahora entendía por qué. El lunes siguiente, un golpe de suerte me permitió atar más cabos. Una amiga común publicó en redes una foto de un grupo en un bar, y allí, en una esquina, estaba Sergio, riéndose con Laura como si fueran los únicos en el lugar. La imagen era de febrero, mucho antes de que yo notara cualquier señal. Lo que significaba que no era algo reciente, sino una relación que llevaba al menos 3 meses, probablemente más. Esa misma noche, cuando ella se fue a dormir, me quedé en el salón revisando mentalmente todo lo que había reunido. Sabía que tenía que decidir cómo manejarlo, si confrontarla directamente con lo que había visto o si esperar a tener una prueba irrefutable que no pudiera discutir. No me gustaba la idea de espiarla, pero tampoco estaba dispuesto a escuchar una historia inventada para justificar lo que era evidente. Lo que no imaginaba era que el momento de la confrontación llegaría antes de lo previsto y que no sería en las condiciones que yo había planeado. La oportunidad llegó un miércoles por la tarde, de forma tan directa que apenas tuve tiempo de pensar. Salí antes del trabajo porque se canceló una reunión y al llegar a casa vi su coche aparcado frente al portal, algo extraño porque según ella tenía una jornada larga. Subí sin hacer ruido y abrí la puerta con mi llave. La encontré en el salón, sentada en el sofá, hablando por videollamada con Sergio. No necesitaba confirmar quién era, lo reconocí de inmediato. Él sonreía en la pantalla y ella tenía una expresión que no le había visto en mucho tiempo, una mezcla de complicidad y entusiasmo. No dije nada, solo caminé hacia ella, y su reacción fue un salto repentino, intentando cerrar la pantalla del portátil. ¿Quién es? Pregunté sin rodeos, mirando directamente a la imagen congelada antes de que se cortara la llamada. Es un compañero, contestó con voz tensa, evitando mi mirada. No me mientas, Laura, sé quién es y sé dónde te he visto con él, dije manteniendo la voz baja pero firme. Ella intentó levantarse, pero me interpuse. No era cuestión de gritar, era cuestión de no permitir que desviara la conversación. Dime cuánto tiempo llevas viéndolo, insistí. No tienes derecho a hablarme así, respondió con un tono desafiante, aunque le temblaban las manos. Tengo derecho a saber por qué mi mujer entra en el piso de otro hombre y se queda allí horas, y tengo derecho a preguntarte por qué me ha estado mintiendo durante meses, repliqué sin apartar la vista. Guardó silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando qué versión podía servirse para minimizar lo que había hecho.
Es alguien con quien conecté, no fue algo planeado, dijo al final, bajando un poco el tono. Empezó con conversaciones y acabó en algo más. No me interesaban sus matices ni las explicaciones sobre cómo habían llegado hasta ahí, pero sí necesitaba escuchar hasta donde estaba dispuesta a admitirlo. Define algo más, le exigí. Tuvimos encuentros, no voy a darte detalles, dijo mirando al suelo. La tensión en el ambiente se volvió más espesa. Mi respiración era pesada, pero no quería perder el control. Así que mientras yo creía que estabas trabajando, tú estabas aquí o en su piso, dije despacio. Y encima tenías la cara de llegar a casa y actuar como si nada. No es tan simple, respondió. No es que buscara algo para herirte, fue por mí, necesitaba sentirme viva. Me reí sin querer, no por gracia sino por la desfachatez de la justificación. Te sentías viva acostándote con otro mientras yo confiaba en ti, perfecto, dije con ironía. ¿Y ahora, qué? ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé, respondió tras una pausa. No sé qué quiero ahora mismo. Ese no lo se me dejó claro que no había arrepentimiento real, solo incomodidad por haber sido descubierta. Lo que sí sabes es que has destrozado lo que teníamos, y eso no lo vas a reparar con frases vagas, dije acercándome para cerrar el portátil. A partir de hoy no vas a tener ni una excusa más para ocultarme nada. Ella cruzó los brazos y adoptó una postura defensiva. No pienso dejar que me controles, Javier, soltó. No es control, es consecuencia. Has mentido, has traicionado, y yo no voy a quedarme callado viendo cómo lo repites, contesté. Hubo un silencio largo. Ella se levantó, fue a la cocina y abrió un armario como si buscara algo para distraerse. Yo la seguí, no quería que se escabullera. ¿Vas a llamarlo para contarle que ya lo sé? Pregunté. No, no voy a llamarlo, dijo seca. Pues haz lo que quieras, pero entiende que esto ya no tiene marcha atrás, le advertí. No esperes que te trate como si nada hubiera pasado. Volvió a mirarme, y esta vez no había desafío, solo un rastro de incomodidad. No pensé que me verías, murmuró. Claro que no lo pensaste, porque estabas demasiado ocupada asegurándote de que yo no sospechara, respondí. Ella intentó salir de la conversación diciendo que no quería discutir más, pero yo no iba a permitir que la cerrara así. Esto no termina aquí, dije. Vamos a hablar de todo, y no mañana ni pasado, ahora. Quiero fechas, quiero saber desde cuándo, y quiero saber qué has hecho cada vez que decías que estabas trabajando tarde. Laura respiró hondo, como si se estuviera preparando para soltar una lista que sabía que me iba a enfurecer aún más. Lo que vino después no fueron vacilaciones ni medias verdades, admitió que lo conoció en enero, que en marzo empezaron a verse fuera del trabajo, y que desde abril se encontraban 2 veces por semana. No pidió perdón, no buscó justificar más allá de decir que se sentía bien con él. Cuando terminó, me quedé callado varios segundos, repasando mentalmente cada una de esas fechas y cómo encajaban con mis recuerdos. No había nada que rescatar de esa versión de ella que yo creía conocer. Perfecto, ahora lo tengo todo claro, dije finalmente. No me des más explicaciones, porque no hay nada que puedas decir que cambie lo que acabas de confirmar. Ella se quedó quieta, sin saber qué hacer, mientras yo me dirigía a la puerta. Necesitaba salir de la casa antes de hacer o decir algo que pudiera empeorar la situación, pero ya tenía decidido que esto no iba a terminar en una simple discusión. Lo que seguía sería mucho más calculado. Salí de casa esa noche sin un destino concreto, pero con una certeza absoluta, no pensaba dejar que Laura saliera de esta sin consecuencias. No se trataba de gritarle, romper cosas o hacer un espectáculo, sino de devolverle el golpe donde más le doliera. Caminé durante casi una hora, repasando mentalmente cada recurso que tenía a mi alcance.
Tenía acceso a nuestros registros bancarios, conocía a varios de sus compañeros de trabajo y, sobre todo, sabía que su imagen pública era algo que cuidaba con obsesión. Nunca soportó que la gente hablara mal de ella, ni siquiera por asuntos menores, así que sabía que cualquier exposición de la verdad sería un golpe directo. Decidí que lo primero sería asegurarme de tener pruebas sólidas, no solo lo que yo había visto. El viernes siguiente, cuando ella dijo que tenía que quedarse más tiempo en la oficina, salí del trabajo y me dirigí al edificio de Lavapiés. Esperé desde las 6:30 hasta que la vi llegar. Llevaba una bolsa en la mano y subió directamente al segundo piso. Grabé todo con el móvil desde una posición en la que se veía claramente su entrada y la hora. Me quedé allí hasta las 9:15, momento en el que volvió a salir, esta vez con el mismo hombre. Caminaban juntos, riendo, sin ninguna preocupación por ser vistos. Grabé también ese momento, asegurándome de que se les veía perfectamente. Con el material en mi poder, pasé al siguiente paso, contactar con una persona de confianza en su trabajo. Llamé a Marcos, un compañero suyo que había coincidido conmigo en varias cenas de empresa y con el que tenía buena relación. Le pedí que nos viéramos al día siguiente, sin dar demasiados detalles. En el café, le mostré los vídeos y no necesité explicar mucho. Su cara fue suficiente para confirmar que sabía quién era el hombre, Sergio, un autónomo que colaboraba con su departamento en proyectos puntuales. Según Marcos, no era la primera vez que se comentaban rumores sobre él y su relación con varias mujeres casadas. Le pedí a Marcos que no dijera nada por ahora, y que si en algún momento Laura intentaba manipular la versión de los hechos, me lo hiciera saber. El tercer movimiento fue asegurarme de que ella entendiera que yo controlaba la situación. El domingo por la mañana dejé una carpeta en la mesa del comedor, con impresiones de fotogramas extraídos de los vídeos, junto a un sobre con una copia en USB. No añadí notas ni amenazas, solo lo dejé allí y salí a hacer mis cosas. Cuando volví por la tarde, la carpeta ya no estaba y Laura me miraba con una mezcla de rabia y nerviosismo. ¿Qué pretendes con esto?, preguntó nada más verme. Solo quería que vieras que no se trata de sospechas, sino de pruebas, respondí con calma. A partir de aquí, las decisiones son tuyas. ¿Vas a enseñarlo?, preguntó con un tono que buscaba medir mis intenciones. Depende de cómo te comportes, contesté. Durante la semana siguiente, actué como si todo siguiera igual, pero en paralelo empecé a preparar el golpe final. Organicé una comida en casa para el sábado, invitando a mis padres, a los suyos, y también a su hermana, que vive en Alcalá y con la que Laura siempre había tenido una relación muy estrecha. No les dije el motivo de la reunión, solo que quería hablar de algo importante. El día de la comida, después del postre, pedí a todos que permanecieran sentados y puse el televisor en modo espejo desde mi portátil. Reproduje el primer video sin introducirlo con palabras. El silencio en la sala era absoluto, salvo por la respiración de Laura, que estaba sentada a mi izquierda. Antes de que terminara, su madre apartó la mirada y su padre se removió incómodo en la silla. Mi madre se cruzó de brazos, observando sin pestañear. Eso es lo que he tenido que ver yo, dije cuando terminó el segundo video. Y no pienso aguantar que se siga escondiendo. Laura intentó justificarse, hablando de crisis personales, de sentirse desconectada, de buscar algo que yo supuestamente no le daba. No permití que desviara el tema. Aquí no estamos hablando de tus sensaciones, sino de tus actos, le dije. Llevas meses viéndote con este hombre, mintiendo cada vez que salías de casa, y yo no voy a cargar con esa humillación. Sus padres guardaron silencio, pero su hermana la reprendió directamente, recordándole que había destrozado su matrimonio y su reputación en una sola jugada. Yo me limité a escuchar, dejando que el peso de la evidencia y la reacción de su familia hicieran el trabajo. Para cerrar la escena,
Puse sobre la mesa otro sobre con las mismas pruebas y dije que, si en algún momento intentaba manipular la versión de lo ocurrido para perjudicarme, ese material llegaría no solo a más familiares, sino también a su círculo profesional. Nadie habló durante un buen rato, y después cada uno se marchó sin demasiadas despedidas. Esa noche, Laura me dijo que lo que había hecho era cruel. No, lo cruel fue lo tuyo, le contesté. Esto solo es la consecuencia. A partir de ahí, dejó de salir por las tardes y evitó cualquier enfrentamiento directo, pero yo ya había conseguido lo que quería, dejar claro que, aunque ella había decidido traicionar, yo no iba a ser la víctima silenciosa. Pasaron varios días en los que apenas cruzamos palabra más allá de lo imprescindible. Yo no tenía prisa por forzar una charla definitiva, prefería dejar que el peso de lo ocurrido se asentara en su cabeza antes de sentarnos a cerrar cuentas. Sin embargo, el jueves por la noche, mientras cenábamos en silencio, ella dejó los cubiertos sobre el plato y me miró fijamente. No era una mirada desafiante como las anteriores, sino una mezcla de cansancio y resignación. Tenemos que hablar, dijo. De acuerdo, respondí sin apartar la vista de ella. ¿Quieres empezar tú o prefieres que lo haga yo? Lo haré yo, contestó tras un breve silencio. Lo que pasó con Sergio no fue una venganza contra ti ni una búsqueda de algo mejor, fue una huida de una rutina que me estaba ahogando. No dije nada, esperando a ver hasta dónde pensaba llegar con su confesión. No me di cuenta del daño que podía causar, o quizás no quise darme cuenta, continuó. Pero desde que lo descubriste, he tenido claro que no hay forma de volver atrás. Lo que quiero saber es si todavía hay algo que podamos salvar. Respiré hondo antes de responder, porque no quería que las palabras salieran de forma precipitada. No hay nada que salvar, Laura. No después de lo que hiciste, no después de mentir durante meses y de intentar minimizarlo incluso cuando ya sabías que te había visto entrar en su piso. Lo único que queda es decidir cómo vamos a cerrar esto. Ella apartó la mirada y jugueteó con el borde del vaso. ¿Quieres divorciarte ya?, preguntó. Sí, y cuanto antes, afirmé. No voy a quedarme en un matrimonio en el que la otra persona tiene dudas sobre si quiere seguir viéndome o seguir viéndose con otro. Se quedó callada unos segundos antes de volver a hablar. Podemos hacerlo sin pelearnos, sin destrozar más de lo que ya está roto, propuso. No quiero que esto se convierta en una guerra. Depende de ti, dije. Si intentas manipular la versión de lo ocurrido o presentarte como víctima, entonces sí será una guerra. Si aceptas tu responsabilidad y lo manejamos de forma clara, firmaremos en silencio y cada uno seguirá su camino. Ella asintió despacio, como si estuviera procesando la advertencia. No voy a poner obstáculos, aseguró. Me quedaré en el piso hasta que se resuelva todo, pero no voy a inventar nada contra ti. Más te vale cumplirlo, repliqué. No es una amenaza vacía, Laura, ya sabes que tengo todo lo necesario para desmontar cualquier mentira. Guardamos silencio un momento, y luego ella cambió de tono. ¿Vas a quedarte con todo el material que recopilaste?, preguntó. Por supuesto, respondí. Es mi seguro para que no intentes hacerme daño. Bebió un sorbo de agua y dejó el vaso en la mesa con cuidado. En algún momento pensé que podríamos seguir como si nada, dijo, pero después de lo que hiciste con la reunión de nuestras familias, me di cuenta de que no lo permitirías. No, no lo permitiría, confirmé. No voy a vivir fingiendo que no ha pasado nada mientras tú sonríes a la gente como si fueras intocable. La conversación se volvió más pausada después de eso. Hablamos de cuestiones prácticas, cuentas bancarias, reparto de gastos hasta la firma del divorcio, custodia de las cosas de valor. No discutimos por dinero porque ambos sabíamos que la separación era inevitable y que retrasar lo económico solo prolongaría la tensión. En un momento dado, me preguntó si había alguna posibilidad de que, con el tiempo, pudiéramos ser amigos.
No, contesté con franqueza. No tengo interés en mantener un vínculo con alguien que decidió engañarme y que no tuvo el valor de reconocerlo hasta que no tuvo escapatoria. No replicó. Se limitó a asentir y a apartar el plato como señal de que la conversación había terminado para ella. Pero yo todavía tenía algo que decir. Hay una cosa más, dije. Quiero que cuando alguien te pregunte por qué nos hemos separado, digas la verdad. No quiero que uses frases ambiguas ni que inventes historias sobre problemas de pareja genéricos. Está bien, aceptó sin mirarme. Diré que te engañé y que eso acabó con todo. Bien, respondí. Esa es la única condición que realmente me importa más allá de lo legal. Después de eso, nos levantamos de la mesa y cada uno se fue a su habitación. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio incómodo como antes, sino uno que anunciaba que ya habíamos cruzado un punto sin retorno. Sabíamos que el siguiente paso sería sentarnos con los abogados y poner fin a lo que había sido nuestra vida en común. En ese momento, no sentí rabia ni tristeza, solo una sensación fría de haber cerrado un capítulo que, aunque me había costado caro, no pensaba permitir que se prolongara un día más de lo necesario. La semana siguiente fue una sucesión de trámites, correos electrónicos con abogados y silencios compartidos en casa. No hubo discusiones abiertas, pero tampoco gestos de cortesía. Cada uno se movía por las habitaciones con una prudencia artificial, evitando cualquier conversación que no estuviera relacionada con lo estrictamente necesario. El lunes por la tarde nos reunimos con mi abogado y el suyo en una sala neutral. Se revisaron los puntos básicos, el piso quedaría en venta y los beneficios se repartirían a partes iguales, cada uno conservaría su vehículo y las cuentas comunes se cerrarían una vez finalizado el proceso. No hubo sorpresas en la negociación porque ninguno de los dos quería prolongar más la situación. Mientras firmábamos la documentación preliminar, observé su expresión. No había lágrimas ni gestos de arrepentimiento, solo un rostro contenido, como quien quiere llegar al final de un examen que ha decidido no preparar. El jueves entregamos la solicitud formal en el registro civil. No sentí ningún alivio inmediato, pero sí una liberación progresiva, como si por fin pudiera dejar de estar pendiente de cada movimiento suyo. Esa noche me quedé solo en el salón, repasando mentalmente todo lo ocurrido en el último mes. No buscaba justificarla ni culparme, simplemente intentaba entender qué había aprendido de todo esto. Lo primero fue que la confianza, una vez rota de forma tan clara, no se recupera con palabras ni con promesas. Lo segundo, que uno no debe ignorar señales incómodas por miedo a lo que pueda encontrar. Y lo tercero, que la dignidad personal no es negociable, aunque la otra parte quiera minimizar lo sucedido. 2 días después, comenzó la mudanza parcial. Ella empaquetó la mayor parte de sus pertenencias en cajas marcadas con rotulador. Yo no ofrecí ayuda, pero tampoco puse obstáculos. El ambiente era práctico, sin insultos ni reproches. A media tarde, cuando ya solo quedaban algunos muebles por desmontar, se acercó a mí con una carpeta. Dentro había varios documentos que yo creía perdidos, recibos, certificados y fotos antiguas que habíamos guardado en un cajón. Los dejó sobre la mesa sin decir nada y volvió a su tarea. Ese gesto, aunque mínimo, marcó el cierre definitivo para mí. No era un intento de reconciliación ni de disculpa, solo la entrega de algo que no le pertenecía y que reconocía como mío. El domingo, al mediodía, un furgón de mudanza se llevó sus últimas cajas. La vi cerrar la puerta detrás de los operarios, coger su bolso y quedarse un segundo en el pasillo. Me miró, pero no buscó palabras. Yo tampoco. Giró la llave y se fue. Me quedé en el salón con la puerta cerrada, escuchando el silencio absoluto por primera vez en semanas. En ese momento entendí que no era tristeza lo que sentía, sino una mezcla de vacío y expectativa. Vacío por todo lo que se había perdido,
expectativa por la libertad de decidir mi vida sin tener que medir cada paso para no despertar sospechas o discusiones. Esa noche cené solo, con el portátil abierto sobre la mesa. Revisé algunos proyectos que había pospuesto y respondí mensajes de amigos que, sin saber detalles, se habían ofrecido a quedar en los próximos días. No sentí la necesidad de contarles la historia completa. Algunos terminarían conociendo la versión breve, que nos habíamos separado y que era lo mejor. Otros, los más cercanos, ya sabían lo esencial. No me interesaba iniciar una campaña para hundirla más allá de lo que ya había expuesto frente a nuestras familias. Había cumplido mi objetivo, dejar claro que no aceptaba la traición ni el engaño, y ahora lo único que quería era pasar página. Durante las semanas siguientes, la rutina cambió de forma natural. Empecé a ir al gimnasio después del trabajo, algo que antes siempre quedaba relegado por compromisos de pareja. Retomé una afición por la fotografía urbana que había abandonado años atrás y programé una escapada de fin de semana a Valencia con 2 amigos. Cada actividad nueva era un recordatorio de que podía reorganizar mi tiempo sin negociar con nadie ni dar explicaciones innecesarias. Un sábado por la mañana recibí un mensaje suyo. No preguntaba cómo estaba ni intentaba retomar nada. Solo me avisaba de que uno de los bancos todavía no había procesado el cierre de una cuenta conjunta y que me enviaría los documentos para firmar. Respondí con un ok y nada más. Fue la primera vez que nos comunicamos sin tensión desde la confrontación inicial y también la última vez que hablamos de forma directa. El día que el juez firmó la disolución definitiva del matrimonio, recibí la notificación en un sobre oficial. Lo abrí en la cocina, leí el documento y lo dejé sobre la encimera. No hubo celebración ni dramatismo. Era simplemente la confirmación legal de algo que ya estaba resuelto en mi cabeza desde hacía semanas. Esa noche salí a cenar con un par de compañeros de trabajo. Entre platos y conversaciones ligeras, me di cuenta de que no había pensado en ella en todo el día. No era olvido, era que ya no ocupaba espacio en mis prioridades. Mirando atrás, entendí que, aunque el proceso había sido rápido y concentrado en menos de un mes, había sido suficiente para reestructurar por completo mi forma de ver las relaciones. Ya no creía en la idea de que una pareja debía mantenerse unida a toda costa, ni en que el tiempo juntos garantizara lealtad. Había aprendido a no dejarme arrastrar por el miedo a la soledad ni por la comodidad de lo conocido. El engaño me había quitado una relación, pero me había devuelto una claridad que antes no tenía. Esa fue la última lección: cuando la verdad sale a la luz, no importa cuánto duela o cuánto desarme la vida que tenías, lo único que queda es actuar de acuerdo a ella y no permitir que nadie, ni siquiera la persona que más has querido, defina tu valor o tu futuro. Con eso claro, cerré la puerta, literalmente y en todos los sentidos, y seguí adelante.